No, ya aquí con esto. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Hola. Buenas noches. Hola, Angélica. Hola, Naín. Albeiro. Prefiero una consulta. Señora. Disculpa, es que tuvimos un inconveniente en el trabajo y yo aún estoy en el trabajo. Vamos a entrar a una reunión. ¿Yo podría permitirle solo 20 minutos de la clase? Dale, dale sin problema, no te preocupes. Vale, muchas gracias. Listo, ok, dale. Pues. Chao. Chivo Albeiro, ¿qué hay para hoy entonces? Profe, pues teníamos que, se nos puso un trabajo, un análisis de lo que estábamos hablando ayer, de que si ¿De podíamos qué? bajar el IVA. Perfecto, muy bien. Hola, Lida. Hola, profe. Muy bien. ¿Aquí en cuánto llega a su casa, Albeiro? Naín. Yo en media hora. Y Naín ya está en la casa. Hola, profe. Sí, entrando. Ya conecté la PC y me permite el ingreso desde el otro equipo, por favor. Listo, compa, claro que sí. Vanessa, hola. Bueno, empecemos con los que están conectados. ¿Cómo te fue con la tarea, Lida? Profe, bien, ya lo proyecto y pues esperar sus comentarios. Claro que sí. Muy bien, dale pues. Espérame, lo abro, permítame un momento. No te preocupes. ¿Ya lo están viendo? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, lo que comprendí fue lo siguiente. Para mí, un indicador gubernamental es el desempeño donde se recopila información sobre áreas fundamentales de acción en las entidades públicas, como son la eficiencia, eficacia, calidad y economía de los recursos y que aportan al logro de un mejoramiento de la gestión y una mayor transparencia de la acción pública y por ende al Estado. Como indicador yo tomé el Producto Interno Bruto, que representa el valor del mercado de la producción final de bienes y servicios de un país realizado por los residentes y no residentes en un periodo determinado. ¿Para qué sirve? Para encontrar la evolución. Léelo de nuevo para que tomen nota de eso, que es importante lo que es lo que pasa es que si colocas PBI es como si fuera la traducción en inglés. Listo, es PIB. Listo. Muy bien. Entonces, PBI, Producto Interno Bruto. PIB. PIB. Ah, ok, o sea, aquí lo... PIB, Producto Interno Bruto, sí, señor. Entonces, representa el valor del mercado de la producción final de bienes y servicios de un país realizado por los residentes y no residentes en un periodo determinado. ¿Para qué sirve? Para encontrar la evolución, la tendencia y la transformación estructural de la economía a través de datos comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base. El objetivo del PBI es un insumo para la toma de decisiones en materia económica del país en un corto plazo. Aquí nos explican, este es una imagen que tomé del diario en La República y con la base de datos del DANE. Y es con respecto al primer trimestre del presente año, donde tuvimos un crecimiento del 1.1%. Entonces, aquí nos desglosan qué actividades económicas tuvo Colombia
y por qué se tuvo este 1% a pesar de que estuvimos en pandemia. Entonces, aquí se tienen en cuenta sectores como la agricultura, suministros de electricidad y gas, administración pública, actividades profesionales, actividades inmobiliarias, actividades financieras, información y comunicaciones, comercio al por mayor y menor. Donde no hubo crecimiento fueron las industrias manufactureras, la explotación de minas y canteras, actividades artísticas y las de construcción. Bueno, acá nos van a explicar a qué se debe como tal el crecimiento. Entonces decía, las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son las industrias manufactureras, donde se creció un 7%, y esta contribuyó al 0.9% a la variación anual. La administración pública y de defensa, lo que involucra también planes... Lida, 0.9 puntos, 0.9 puntos porcentuales, ¿vale? Sí, señor. Listo. Administración pública y de defensa, lo que involucra planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención a la salud humana y de servicios sociales, creció un 3,5%, que contribuye al 0.5 punto porcentual a la variación anual. Actividades como la agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca crecen 3.3% y contribuyó al 0.3 punto porcentual a la variación anual. Aquí nos hacían un comparativo con respecto al año anterior. Entonces decía, respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y de calendario creció un 2.9%, y esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica. En construcción se creció un 17.0%, en las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicio, actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores. Ven un segundo, Lidia, un segundo. Ahí dice que la construcción crece un 17%, ¿cierto? Sí, señor. Devuélvete un segundo a la tabla inicial. ¿Y entonces qué significa que la construcción tiene un crecimiento del menos 9.2%? Pues, ahí lo están explicando en comparativo con el trimestre anterior. Ah, Eso quiere entiendo. decir que se tenía en cuenta lo que fue diciembre, noviembre y octubre del año 2020. Listo, muy bien. Muy bien. Bueno, en este gráfico eran las expectativas que tenían los principales centros de investigación, como es FEDesarrollo, ANIF, Seguros Bolívar, el Banco de la República, BBVA, Corficolombia. Entonces, en un resumen general, decía que se tenía proyectado un crecimiento del 2,1%, y esto fue el promedio actual, ¿no? Se creció un 2,1%, de acuerdo pues a lo que ellos tenían proyectado. Y antes de la pandemia, las expectativas que estas empresas tenían de crecimiento para el país estaban en un 3,14. Entonces, sí hay una variación. Y aquí nos muestran una tendencia en este gráfico del crecimiento del primer trimestre, teniendo en cuenta los años desde el 2010 hasta el 2019, el cómo ha sido crecimiento y decrecimiento de... Pero eso, reitero, es el análisis de esta gráfica es el primer trimestre. El primer trimestre. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Listo, profe. Y por otro lado, pues aquí tengo el párrafo en cuanto a lo que usted nos mencionaba de cómo disminuir el pago de impuestos. No sé si lo complementamos de una vez o posterior. Profe, no se escucha. Ya manejamos ahorita todos, en la segunda parte de la clase manejamos el tema de la disminución de impuestos. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, Lidia, muy bien. Tatiana, dale pues. Mi indicador, profe, yo lo presenté ayer y me quedó bien. Bueno, listo. ¿Quién más, Fanny? Buenas noches, profesor. Profe, primero. Hola, buenas noches.
Bueno, que Javier se excusa porque no ha salido del trabajo, entonces que no alcanza a llegar a clase. Y ya proyecto lo que, pues, bueno, entonces, pues yo busqué que era un indicador, los indicadores gubernamentales, es una forma de medir si una institución, unidad o proyecto o persona está logrando sus metas y objetivos estratégicos. Las instituciones utilizan estos indicadores de gestiones múltiples para evaluar su éxito o alcanzar sus metas. El indicador económico que consulté es el desempleo. Entonces, esto nos refleja la presión de la población sobre el mercado laboral. La tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo. Fanny, un segundo. Primero, para entender la tasa de desempleo, dígame qué es el empleo. Dame una definición de empleo. Es como la ocupación o el desarrollo de una actividad en una empresa en función de cumplir una actividad. Bueno, muy bien. ¿Quién más le ayuda a Fanny con esa definición? Para completar, sería donde se recibe una retribución económica o material de cada labor desempeñada. Muy bien, agréguenle más a esa definición. Eso lo colocan en su diccionario. Aporten los demás frente a la definición de empleo. Recibir un salario bajo subordinación. Bueno, muy bien, ahí estamos haciendo un constructo de conocimiento. Y tener como un contrato, bien sea laboral o por prestación de servicios, o por obra o labor. Perfecto, muy bien, puede ser remunerado en dinero o en especie, muy bien. ¿Qué más? Bueno, listo, sigue, por favor. Bueno, entonces, pues eso es una gráfica en comparación de mayo versus 2020 versus 2021. Entonces, la primera tabulación son la tasa global de participación, la segunda son las tasas de ocupación y la tercera la tasa de desempleo. Entonces, para mayo del 2021, la tasa de desempleo estuvo en un 15.6. Esta tuvo una reducción versus la del 2020 en 5.8 puntos. Pues esto quiere decir que ya a raíz de lo interprete así, que ya como lo de la pandemia ha pasado un poco, se ha permitido más el volver a la actividad. La gente pues ha conseguido empleo, no se ha disminuido. En el año pasado la tasa ocupacional fue del 21, perdón, me perdí. La tasa global de participación fue del 60.2% y aumentó a un 5% versus el año 2020, que sube en 55.2%. Y la tasa ocupacional se ubicó en 50.8 para el 2021 y representó un aumento del 7.4 puntos porcentuales en comparación de mayo del 2020. ¿Qué más? Pero me pierdo un poquito con el tema de la tasa global de participación. Esas son como todas las personas, pues como todo el grupo o el consolidado de personas que participaron para esta encuesta. No encontré la base de las personas. No, ojo, pues que hay algo que se llama la PEA y no es una borrachera, es la población económicamente activa, ¿cierto? Y esa característica es a lo que vamos a esa tasa global de participación. Tenemos esa posibilidad de generar puestos de empleo en Colombia, ¿cierto? Pero tenemos una tasa de ocupación en el azul, que es el 2020, que no veo, sí, el azul, pues tenemos un 43.4 de tasa de ocupación, pero tenemos un 21.4 de desempleo. ¿Qué implicaría? Que el gobierno y las empresas deberían esforzarse más por ubicar ese 21.4%. Más o menos la población económicamente activa puede estar rayando los 17 millones de personas, entonces tendríamos que hacer unos indicadores referentes a eso. ¿Esta información de dónde salió, Fanny? Del DANE, profesor, de la página del DANE. Ok, bueno, muy bien. Señor.
Y me está diciendo que comparación, esto es enero-mayo, ¿cierto? No, solo mayo 2020 versus mayo 2021. Ah, perfecto. Entonces me dice que la tasa de desempleo en mayo del 2020 estaba en el 21.4 y en mayo del 2021 baja al 15.6. ¿Por qué cree que pasó eso? Pues por lo que comentaba anteriormente, profesor, ya se empezó a abrir nuevamente la economía, se empezó a ver nuevamente la oferta laboral en las compañías y se permite bueno, y el desarrollo económico que hay a nivel de Colombia, porque el año pasado, pues por cuestión de pandemia, muchas empresas cerraron o fracasaron, y lo que hablábamos anteriormente, que porque trabajaban desde casa, entonces pues no iban a hacer lo mismo tener 2 o 3 personas en un puesto a que una sola hiciera todo. Entonces, de mi entender, es que a raíz de eso, este año disminuyó el desempleo, pues en mayo. Por lo que Este indicador oportunidad, está muy relacionado a lo que vamos a ver a continuación con el tema de cómo disminuir los impuestos. ¿Listo? sí, señor. Listo, continúo. ¿No? Y pues ya, eso fue pues el indicador que conseguí. Y pues no sé lo que hablaba de la reducción del impuesto, eso lo hacemos ahorita más adelante. Sí, sí, eso lo hacemos más adelante. Bueno, Listo, muchas gracias, muy bien. ¿Quién gracias. sigue? Ok. Deja de compartir, gracias. ¿Quién sigue? Pero no me griten. Vanessa ya compartió su... Sí, señor, yo ayer lo presenté, profe. Bueno, muy bien. Sebastián José Naín. Profe, yo hasta ahora voy llegando a la casa, apenas llegue me conecto en el computador y lo presento, ¿vale? Muy bien. José. Profe, sí, yo lo tengo, pero mirando lo que hicieron mis compañeros, creo que lo hice de la manera que no era. Así que yo solo Bueno. proyecto lo que yo hice, ¿sí? Proyecta y presta su cámara para ver cómo sale eso. Listo, sí, señor, permítame. Ahí, ya me ven, ¿sí? ¿Me veo? No me veo. No me veo, sí me veo. No se ve. Listo, ahí ya me veo. Ya se ve, sí. Listo, entonces. Yo lo que hice, yo lo saqué fue del fondo rotatorio del DANE, ¿sí? Digamos, yo tomé como tales, digamos, me guié de ese cuadro. Entonces, digamos, ahí lo que ellos hacen realmente es, ¿cómo le explico? Digamos, esto es lo que contribuye, digamos, al desarrollo económico, social y tecnológico del país. Entonces, ahí ellos muestran, digamos, digamos, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Digamos, como ellos Espera un acá segundo, plasman. espera un segundo. Esto es un informe que sale de Fondo Rotatorio del DANE. Sí, señor. Área financiera, formulario 1. Entonces, digamos, Sección. ¿Qué yo es lo eso? saqué. Anteproyecto del presupuesto de ingresos, pero eso es de ellos, del DANE. Sí, señor. ¿Y por qué es gubernamental? Pues eso es como el fondo, porque el fondo rotatorio es algo que está escrito al DANE. Sí. Pues O es sea, que yo, este digamos, no sería gubernamental, sino sería de la institución, pero explícalo, muy bien. Ok, pues digamos, yo lo saqué porque, digamos, él decía que ellos por medio de estos, digamos, de estos documentos, ellos mostraban como tal, digamos, el procedimiento, los ingresos, el gasto que tenían, digamos, en sus dineros, tanto a, digamos, a los aportes, digamos, sociales, económicos, aportes, digamos, a niveles tecnológicos, todo eso, digamos, fue lo que yo leí, ¿sí? Entonces, en el momento de uno ingresar a la página, bueno, le botaba el mes a mes, nos ingresaba, digamos, botaba como el dato, el reporte del año pasado, 2020, y al año 2021, que hasta la fecha solo estaba hasta el mes de mayo. Entonces yo lo que hice fue, pues, cuadrarlo mes a mes, ¿sí? Y pues acá digamos, tenemos unos conceptos que, digamos, como el concepto global, que son los ingresos propios, que vendría siendo los 45.000 millones. Teníamos, digamos, unos conceptos que son los no tributarios, las ventas y bienes y servicios, pero pues en el primer mes tenemos lo que es los ingresos recaudados, los acumulados, pero pues como vamos a estar el primer mes, no vamos a tener un acumulado, sino lo que llevamos en el ingreso, digamos. Pero entonces, espere, yo pregunto recaudado. una cosa. 45.435 millones pertenecen al activo actual del Fondo Rotatorio de FONAD. ¿Sí es así? Sí, señor. Los ingresos de enero fueron 170.000 millones. ¿Cómo recibe plata el Fondo Rotatorio? Digamos,
Ahí sí se me fue. Listo, no importa. O sea, primero hay que identificar, que me imagino que eso es será de los empleados o los adscritos a ese fondo y los que la plata que llega, o no sé cómo sea esa característica. Después dice que los ingresos recaudados acumulados en el 2021 son los mismos de enero, porque solo estamos calculando eso, sería como la compensación mes a mes, pero solo estamos mirando enero. Exacto, Y sí, señor. ingresos Entonces, para recaudar en febrero de digamos, es 86,000. como un proyectado que hace, digamos, como, bueno, si en el mes de enero recaudamos 170 millones, un ejemplo, en febrero esperamos recaudar 86 millones, bueno, lo entendí así, no sé si estoy equivocado, 86 millones más o 86 millones como para mantener un promedio, digamos, es ahí como que no, digamos, lo entendí, digamos, de esas dos maneras. Normalmente cuando se hace una proyección no se mira por el mes anterior, sino por el comparativo del mes del año inmediatamente anterior. O sea, digamos, comparado al mes febrero. Perfecto, Digamos, del el año mes de anterior febrero. para hacer una proyección, eso es lo que dice su cuadro. Listo, muy bien. Entiendo. Entonces, digamos, bueno, dice digamos, el de mes a mes como tal, ¿sí? En febrero tenemos, digamos, lo que es el ingreso recaudado en el mes de febrero, el acumulado, que nos estaría sumando lo que son los 47 millones que recaudamos en el mes de febrero, más los 170 millones del mes de enero, que pues ese nos vendría dando lo que es el acumulado, ¿sí? Y acá lo mismo la proyección, así digamos, que fue, digamos, mes a mes, lo mismo en el mes de marzo, ¿vale? En el mes de abril y en el mes de mayo. Yo lo que hice, digamos, para hacer mi gráfica fue hacer un consolidado, saqué los conceptos, digamos, puse fecha, obviamente lo puse por fechas, entonces saqué lo que eran los conceptos, puse lo que es el aforo, pero realmente lo que yo me voy a, digamos, lo que yo me voy a basar es en el recaudo, ¿sí? En el ingreso recaudado y en el que espero por recaudar. Acá pues yo lo acomodé, digamos, modifiqué los conceptos porque si no me tocaría separarlo que por enero, por febrero, bueno. Entonces yo lo cogí y digamos, saqué acá un consolidado e hice aquí una gráfica. ¿Sí? Entonces acá en la gráfica yo lo que tomé fue lo que recaudo, ¿sí? Digamos, esto es lo que yo estoy recaudando más la proyección que yo tenía a recaudar. Entonces un ejemplo, en el mes de enero, este era digamos, mi proyección, ¿sí? Digamos, Sí. a recaudar, un ejemplo, en el mes de febrero, pero realmente lo que yo recaudé fue, digamos, esto, ¿sí? Digamos, en cuanto a la gráfica. Digamos, mirándolo mes a mes, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que la línea color amarilla es la que mi proyección y la línea azul es pues realmente lo que yo, pues, recaudé realmente. Si nos damos cuenta, digamos, en el mes a mes, el que más acercado estuvo fue el mes de abril, ¿sí? Referente a mi proyección, a lo que yo recaudé. Y a nivel general, pues ya tendríamos acá los conceptos que pues son realmente, digamos, en los que yo tuve ingresos, en los que recibí dinero, porque si nos damos cuenta acá en el mes a mes, tenemos muchos, digamos, muchos conceptos, digamos, multas y sanciones, que pues no tuve, ¿sí? Digamos, la parte de rendimientos financieros, recursos de balance, ventas de activos, no. Bueno, muy bien. Mira una cosa. Como contexto Sí, dime. indicador gubernamental, pues el fondo rotatorio no lo es. ¿Listo? Entiendo. Pero la característica, o nos vamos acercando a eso. Lo otro es empezar a interpretar qué hace el fondo rotatorio del DANE, creo que me dijo, para Sí, entender señor. de dónde podrían venir esos cobros o cómo se perciben los ingresos o de dónde vendrían esos intereses, impuestos o lo que usted me acaba de compartir, para que lo Sí, señor. identifiquemos de alguna manera y ahí sí identificar esa gráfica que muy bien lo está generando. Preguntas que le haría rápidos. ¿Qué pasó? Esperen que yo no veo aquí. ¿Qué pasó en la administración de convenios? ¿Qué pasó en las publicaciones? ¿Incluye de territoriales? ¿Qué pasó en servicios de investigación? ¿Por qué tiene esos picos y separaciones tan fuertes? Yo sé que no lo tienen claro ahorita, Sí, porque no señor. sabemos cuál es la estructura o la característica, no es sea por inversión, porque de un momento a otro sube, estamos comparando igual. Yo podría Pues digamos, yo lo contrastar diría los convenios todos los meses, pero estoy colocando en una gráfica, me imagino que todo lo que hace o por dónde se persigue sería muy complejo. ¿Vale? Entiendo, sí, señor. Pues yo pienso que también sería como por lo que dijo el profesor ahorita, que es comparado al mes anterior, al año Perfecto. anterior. ¿Sí? Entonces, Perfecto. digamos, este proyectado yo lo saqué teniendo en cuenta, digamos, en ejemplo, en enero, yo lo saqué teniendo en cuenta enero del año 2020. Yo esperaba
tener este mi proyectado, pero realmente lo que tuve fue este. ¿Sí? Pues No, lo pero está veo bien, así. estamos hablando de contratos, convenios, ingresos corrientes, ingresos propios, pero cuando miramos la primera gráfica, creo que estamos mezclando todo dentro de una gráfica y no va a ser comparable la administración de convenios con los no tributarios, con los ingresos propios, con los contratos, porque estamos mezclando todo dentro de la misma gráfica, ¿vale? Sí, señor. Pero bien, el esfuerzo va y se entiende, pero buscamos como gobernantes que pertenezcan al gobierno, no una empresa Listo, que puede ser gubernamental, pero que estamos manejando como un fondo que no entiendo cómo se organiza ahí. ¿Listo? Pero muy bien, José, muy bien. Pero ya que quede clara la estructura, muy bien. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Ok. Bueno, Tatiana, entonces arranca con el tema de los impuestos, mientras llegan los demás compañeros. Bueno, entonces. Esta es la solución que yo le doy. Bueno, es comprar productos colombianos en vez de comprar productos importados para disminuir los impuestos en nuestro país. Sería una gran solución. Es importante preferir los productos colombianos porque las empresas colombianas en su mayoría cumplen con los procesos de certificación de calidad. Por tal razón, sus productos llegan a todo el país y a diferentes partes del mundo, ya que cuentan con excelentes materiales y procesos de elaboración que los pone por encima de productos importados. Con los ingresos generados por nuestras compras estamos dando la oportunidad a las empresas fabricantes de hacerse más competitivas, pagar salarios y contratar más y mejor mano de obra. Todas las empresas, sin importar su tamaño, tienen un compromiso tributario con el país que a su vez impacta positivamente en el crecimiento económico colombiano, permitiendo generar proceso en muchos sectores como la salud y la educación, entre otras. Para reducir los impuestos en Colombia debemos escoger productos colombianos por encima de cualquier extranjero, pues si así lo hacemos estaríamos defendiendo la industria nacional, cuidando nuestro bolsillo, invirtiendo en nuestro país y fortaleciendo diferentes sectores como el sector de la salud, el de la educación y el de la vivienda, entre otros. Profe, ¿nos escucha? Gracias. El contexto, como notan, estoy en la oficina 1, entonces como a las 7:30 o 30 y pico, les digo chao y me voy corriendo a ver si la otra la dicto desde mi casa, ¿vale? Por el tema de pico y placa. Este análisis está muy bien referente a por qué comprar colombiano y desarrollar una cantidad de características, pero la pregunta natural es, con todo esto que me acabas de decir, ¿cómo hacemos para que los impuestos disminuyan? Está muy bien, vamos a motivar a la industria colombiana, me imagino no, el empleo, los impuestos y la utilidad se queda en Colombia, ¿cierto? Por concepto de darle prioridad a una empresa que saque productos similares que sean colombianos o extranjeros, ¿listo? Comprando colombiano, claramente. Pero entonces, ¿eso cómo me ayuda o cómo entiendo que a través de esas acciones que me acabas de contar se van a disminuir esos impuestos? Profe, porque es que cuando se exportan, cuando se importan productos para Colombia, no, espere, aclaro la idea, que no sé. Muy bien, hágale pues. Confunde y reinarás. No. Es que yo creo que si esas ganancias que se usan comprando cosas colombianas, pues eso queda ganancia en Colombia y todo eso se puede invertir en lo que se invierte en la plata de los impuestos, ¿sí? O sea, analízalo, escuchemos más compañeros y ahorita me cuentas cómo van a disminuir. O sea, este contexto está bien, ¿vale? Pero el tema es darle una argumentación a cómo lo disminuye. Muy bien, dale. Fanny. Bueno, entonces, bueno, ya ubiqué el proyecto para bajar el impuesto a la gasolina. Entonces, pues este impuesto tiene involucrados unos impuestos que se fijan sobre una tasa anual a nivel global del IVA y sobre una tasa mínima anual y una tasa regional. Y esta fórmula se calcula del precio del combustible, se encuentra basada en los precios internacionales
y los ingresos de producto anteriormente. La diferencia entre los precios locales y la intermediación eran asumidos por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que es un Espera, mecanismo. lee de nuevo, que ahí te comiste una coma y se perdió todo el contexto de lo que estás haciendo. De nuevo. Lo agrando un poquito también. Dice, la gasolina tiene involucrado, pues primero empecé como el por qué el impuesto a la gasolina y cuál es mi solución. Entonces, tiene involucrados unos impuestos que se fijan sobre una tasa anual a nivel global, como el IVA, y sobre una tasa mínima anual y sobre la tasa regional. La fórmula para calcular el precio del combustible se encuentra basada en los precios internacionales y los ingresos del producto anteriormente. La diferencia entre los precios locales y la internacionales era asumido por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que es un mecanismo que se eliminan en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, una de mis propuestas es que se podría presentar, sería congelar el precio del combustible por el término de un año, con el que se estaría incentivando a los propietarios de los vehículos a mayor consumo de combustible, manteniendo el mismo valor con el cual se generaría que se tuviera un consumo más alto y sin llegar a generar un aumento en los impuestos. Y la otra propuesta es que Espera, hago una pregunta ahí. Según ese cálculo que me estás hablando del precio de la gasolina, ¿no se presupone que en el momento en que el precio del barril de petróleo se incremente, no debería disminuir el precio de venta para Colombia del combustible? Sí, profe. ¿Y por qué no ocurre eso? La pregunta es para todos. Pues porque aquí preferimos exportar el petróleo e importarle la gasolina a otros países que están a mejor precio y pues sacarle como su ganancia. Entiendo ya. No, lo que pasa es que las refinerías en Colombia no alcanzan a procesar todo lo que ocurre para el consumo interno. Además que tenemos que pagar un tema de corrupción gigante que se llama Reficar, la refinería de Cartagena. Hay otra refinería en Barranca, pero eso ya es muy obsoleto y casi no saca los suficientes galones de combustible para el consumo interno. Entonces es extraño que cojamos todo el petróleo y lo llevemos. Deberíamos aprovechar el precio internacional cuando es alto, pero con esa fórmula ni con eso el precio del galón de gasolina disminuye. Y le agregaste ahí algo de un tema por regiones. Entonces ahí notamos las diferencias de precios por región. Y en algunos sitios ahí está subsidiada. ¿Listo? Sí. Muy bien, continúa con el último párrafo. Y la otra propuesta que sería la incentivar el uso del gas natural vehicular, con lo cual se estaría reduciendo hasta el 50% frente al combustible normal. Asimismo, estaríamos contribuyendo con el medio ambiente y debido a que se generaría menos contaminación debido a que el gas libera vapor de agua. Entonces, pues digamos, ahí se ahorrarían pues muchos impuestos y estaríamos cuidando el medio ambiente que es. Pero la pregunta es, ¿se ahorrarían impuestos como si el valor de la sobretasa de la gasolina va como a un 37%? ¿Cómo hago para que eso sea menos? O sea, me contaste muy bien algo muy similar a lo que nos dijo Tatiana, pero ¿cómo voy a disminuir los impuestos? Ahora, disminución de impuestos no me refiero a que se paguen menos impuestos. Disminución de impuestos es a que se disminuya la tasa de los impuestos para que ese dinero efectivamente termine siendo, entre muchas comillas, potencialidad de compra de los ciudadanos. Porque el contexto y el texto que me estás diciendo está bien. Pero lo mismo que le dije a Tatiana. Entonces, analicen y me cuentan cómo hace eso una disminución en la tasa de los impuestos. ¿Vale? Sí, bueno, sí, señor. Muy bien. Deja de compartir, por favor. ¿Ya llegó Albeiro? No. Sí, profe, sino que me estoy conectando. Muy bien. Hágale pues, Naim. Ya le estoy mostrando.
Profe, permítame, ya estoy conectando. Permítame un segundo. Dale, dale sin problema. ¿Qué están viendo, cierto? Todavía no, está cargando. Listo, ya. Profe, es que a mí me faltaba mostrar lo del gráfico de ayer, pero pues veo que no me está cargando, profe. Pero sí ese ejercicio, el ejercicio esta mañana con Vanessa, pues no sé. Me perdí. ¿Se fueron al gimnasio con Vanessa? No, profe, hicimos el ejercicio de graficar en Excel lo que no habíamos plasmado ayer, pero pues lo pasé a Word y no me aparece nada. ¿No lo tienen en Excel? No, señor. Bueno, listo. Espera que Pero de cargue ahí. pronto lo Ya. recupero. Listo. Pero Descárgalo y cuando ya lo puede, tengas. Dale, señor. pero ahí se ve al menos lo del cómo disminuir el impuesto predial, eso también lo había revisado. Sí, Ahí señor. lo estoy proyectando, ¿sí? Cuéntenos cómo va a ser eso. Ok, bueno, vale. Entonces, yo ayer había dado una idea y después de sobre esa idea, pues plasmé otra. Entonces, considero que es de suma importancia mirar hacia el campo, ya que con el agro en Colombia puede estabilizar precios si producimos de una forma industrial el campo colombiano. Esto implica, por ende, capacitar a los Pero pilas, campesinos. pilas que la redacción está compleja, ¿no? Sí, profe, qué pena. Muy bien. La puntuación está mal. Esto implica... Mejor dicho, no lo lea. Cuénteme, pues, qué quería decir en esos párrafos. Ok, profe. Lo que quería decir era que, pues, disminuir impuestos, una forma es industrializando el campo o el agro colombiano, ¿sí? Esto implica capacitar a los campesinos, pero también dotarlos con herramientas como maquinaria y también con insumos bajos y quitar la penalidad de que ellos puedan conservar las semillas para volver a sembrar, porque pues los costos de las semillas también pues influyen en la plantación del producto nuevamente. Y ese tema de las semillas es una tamaña idiotada porque los entes internacionales, especialmente Estados Unidos, se aprovecha de eso para venderle la semilla, que es la misma que produce el campesino. Él debería guardar su semilla y aprovechar efectivamente el tema de la tierra. Yo me enteré de eso hace un par de semanas, profe, porque no sabía cómo así. O sea, con alguien que corta, un ejemplo, vi un tutorial de YouTube, si alguien corta la yuca, por ejemplo, y ahora eso hacen hasta bolsa con material de la yuca, ellos no pueden guardar esa semilla, la tienen que volver a comprar. Entonces, Sí, porque si no, no le dan la certificación de no sé qué cuento, entonces no la puede exportar. Eso es una tontería que los países industrializados están fastidiando a los subdesarrollados o en vías de desarrollo. Correcto. Listo, entonces, si producimos de una forma industrial el campo, pues los precios se estabilizarían, ya no tendríamos que importar, reduciríamos esos costos también de importación y sería una forma de nunca afectar a la canasta familiar, por decirlo así, que es lo que nos duele a todos, que se siga afectando por algún impuesto como iba la canasta familiar. Perfecto, Y segundo, pero la pregunta es, ¿y ahí cómo disminuye? O sea, ¿cómo hace eso que usted me acaba de explicar para que los impuestos disminuyan? profe, hay algunos alimentos que ahora mismo tienen IVA, ¿no? Ninguno. ¿Ninguno? O sea, ninguno de la canasta familiar. Ninguno de la canasta familiar. Sí, porque Bueno, habrá leches ahí como, no sé, de otra marca, de otro tipo, que tendrán algún tipo de impuesto, pero la canasta familiar básica de no la la canasta tiene. familiar. Quiero tocarlo y por eso fue tanto bololo, ¿no? Entonces, la idea con esto es que lograr ser autosostenibles con todo el alimento que necesita, por decirlo así, el país y que nunca se vaya a afectar con ninguna clase de IVA la canasta familiar.
Muy bien. Bueno, y bueno, dos, gente que tiene mucho dinero, Ardila Lube, por ejemplo, ellos tienen sus terrenos y no les gustaría ponerlos productivos. Entonces, que esas personas paguen un impuesto al equivalente o muy cercano al equivalente a lo que sea productivo o lo que fuera productivo el terreno. Pero mire que el tema no es tan así. ¿Se conocen el ¿No? término ingenio? No, no es que sea el genio de la botella, sino los ingenios son los que cultivan la caña y ahí se Correcto. produce azúcar y eso. Pero cuando el gobierno autoriza que para generar para la venta de gasolina y diésel se puede mezclar con bioetanol o biodiesel, ¿cierto? Que uno de los principales insumos para producir eso es la caña de azúcar. Estos mismos personajes que tenían sus cultivos de caña empezaron a utilizar gran parte de esa materia prima, no para el azúcar, sino para el bioetanol, ¿cierto? Por consiguiente, al no tener la suficiente materia prima, los precios, los costos de producir azúcar se elevan y por consiguiente el precio final se eleva. Estos grandes ingenios y emporios se quejan con el gobierno diciendo que para producir sus bebidas gaseosas, ojo pues que estoy hablando de todo un holding, necesitan el azúcar y el precio del azúcar se elevó mucho. Cuando simplemente lo que tienen que hacer es o entregar una parte de su terreno para el bioetanol o otra parte para el azúcar. Y simplemente le quieren generar todo a través del gobierno que les disminuyan sus impuestos por ese concepto. Y están ganando por todos los lados. Entonces, esa es una de las características donde el gran latifundista o el que posee la tierra, ¿cierto? Que no es el campesino, pues ahí genera unos impactos, primero en materia prima, como ya le dije, para que el precio final se eleve. Y terminamos cobrándole todo ese costo y todo ese manejo al cliente final. Listo, más o menos el desarrollo que usted me genera ahora. O sea, sería quitarle esos beneficios que tiene. Esa sería una idea. O uno podría hacer eso, o lo otro es, a ver, es muy complejo que una empresa como Avianca, por ejemplo, el gobierno le autorice que también pueda tener agencias de viajes. ¿Listo? Porque tiene el combo completo y obviamente le va a dar facilidades a sus agencias de viajes. Entonces, ¿qué pasa con la competencia del resto de agencias de viajes? Entonces ahí se puede complicar un poco. Es simplemente que se dedique a una sola característica porque si no termina monopolizando un mercado. Y eso, de acuerdo a la Constitución colombiana, pues es un delito. Ok, sí, también me acuerdo que nos indicabas que pues alguien que le haga al gobierno eso va a decir, ah, bueno, ya tenía 1000 empleados, ahora no los puedo tener. Va a tener Perfecto, mucho entonces desempleo. excelente. Entonces va a plantearlo manejar algo así como cuando empezamos a hablar de oligopolio, duopolio o monopsonio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como unas características complejas que van a empezar a dominar el mercado. Entonces ahí es cuando el que produce coloca el precio, que eso sería bien dramático. ¿Listo? Muy bien. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Listo, sí, señor. Esos serían los dos puntos que yo consideraría que con eso bajaríamos impuestos. Muy bien, aunque no han dado por donde es, ¿no? Ahí están echando unas buenas historias, pero está bien. Listo, Albeiro, usuario de Zoom. Buenas noches. Yo, mi hermano. Profe, yo estuve averiguando y la verdad es imposible bajar los impuestos. Ya no se puede bajar. Averigüé por todos. Ah, no lo escucho, profe. Dale, ¿por qué? Muy bien, dale. Porque, digamos, todo lo que estábamos hablando ayer y lo que querían mis compañeros, eso es ayudar a la economía, sí. Pero nosotros solamente en Bogotá somos 4 millones. Si quitamos el 19% del IVA y hacemos todo eso, de los 4 millones Pero que... pare, Albeiro, que usted piensa en Bogotá 4 millones, pero en 1810, ahorita somos como 10. Bueno, perdón, como 10, es un decir. Listo. De las 10 millones de personas que hacen compras, que compran, porque digamos son el 19%, pero la tecnología está el 27% del IVA. Y eso nos ayuda mucho en la economía. Si lo bajamos, ya reduciríamos todo lo que dije ayer, lo de la disminución de la economía colombiana. Bueno, Entonces, muy es bien. imposible. Posible es siempre y cuando esos recursos realmente se inviertan de una manera Y propositiva no a se lo inventó otro. ni un cuento por ahí como que usted dijo, no, es imposible y digo, que siga Duque metiendo, pues, no inventó nada. Albeiro, le preguntaron, hombre. Ay, señor. Albeiro, qué pena. ¿No me escuchó? No te No se escuché. inventó nada, al menos así sea un cuento de ilusión como los que estamos planteando.
No, porque es que ya averigüé. También En serio, pregunté. no hay, hay que tenerlos y punto. Es que me metí mucho fue a investigar. Yo listo, yo hablo de lo que ustedes hablaron. Lo le listo de bajar de subir la gasolina, bajar los impuestos, hacer importaciones, no importaciones. Pero eso nos ayuda a nosotros y ayuda a las empresas. Pero ¿cómo vamos a bajar un impuesto sabiendo que los impuestos nos ayudan más a la economía? Digamos, de los 10 millones de personas que habemos solamente en Bogotá, ¿cuánto nos está ayudando a la economía? Solamente una persona que compra un computador son 5 millones lo mínimo. Y de esos 5 millones tienes que quitarle el 27%. Y si tú, mis otros compañeros, yo compramos otros computadores, ese 27% se va a la economía. Mientras que yo hago... Sí, no, Muy bien, profe. no, está re bien, está re bien. De hecho, colóquele un punto. Este man después de 7 materias conmigo se ganó un punto. Muy bien, Albeiro. Pero el tema natural es, ojo pues con la argumentación, ¿sí? Entre Ok. más personas compren y efectivamente se paguen impuestos, evitemos, a ver, ¿cómo podemos estructurar eso? Evitemos el contrabando, ¿sí? No hay un modelo económico que hable de corrupción, pero en todos me imagino que los hay. Pero el tema es empezar a identificarlo, pero resulta que Albeiro está más papista que el Papa. Le hago una pregunta, viejo. ¿Usted tiene CDs piratas en su casa? No, señor. Mentiroso. No, no tengo. Bueno, Todos son originales. bien. Pero entonces en el semáforo se los venden a 1.000 pesos. Y entonces, ¿qué pasa con la empresa que se llama Shakira, Juanes? Ahora, no es el humano el que está ahí. Eso es un emporio de una cantidad de empleados y personas que están tras eso, que eso generaría un contexto de impuestos. Es Eso por sería eso que ya una... no venden, pues por eso que ya no venden CDs. Ahora ya venden aplicaciones. Muy bien. Ahora se fue el CD. Ya no va a existir. Bien. Ahora yo solamente uso Spotify. Gomelazo tremendo este. Ah. Pero bueno, bueno, pero muy bien, Albeiro. Buena respuesta. ¿Quién falta? José. Sí, señor, profe. Pues, pues pues después de como de pensar, de mirar, yo puse como, bueno, una forma de disminuir los impuestos. Pues sabemos que los impuestos son necesarios para el mantenimiento del Estado, pero también sabemos que no son distribuidos, manejados e incluso recaudados de la mejor manera. Ahorita me corro acá. Por eso, digamos, para mí, digamos, la idea para disminuir los impuestos sería hacer un seguimiento más riguroso a las empresas evasoras y crear incentivos fiscales para que las pequeñas empresas puedan continuar con sus actividades, ya que hemos notado que por cuestiones económicas no pueden hacer pago de sus respectivos impuestos y optan por la salida fácil, que es cambiar su razón social e iniciar desde cero. Son muchas las Perfecto. empresas que deciden... Para un segundo y pregunto acá. Ojo, pues aquí dices, sería hacer un seguimiento más riguroso a las empresas evasoras. ¿Cómo se hace eso? Lo que Pues se es le que ocurra. digamos, la DIAN, digamos, es la que le hace el seguimiento a las empresas, ¿verdad? Pero, Sí. digamos, yo he visto porque lo he vivido, que hay empresas que, o sea, realmente, o sea, evaden, o sea, hasta los servicios del agua y de la luz no los pagan, pero siguen, o sea, continúan, le siguen dando créditos, todas las cosas, pero son tantas las deudas que ellos tienen que, o sea, no les alcanza para cubrir. Entonces uno es cuando dice, bueno, ¿y la DIAN dónde está? Y si estas son empresas que, digamos, yo conocí una empresa que se había declarado en bancarrota 3 veces y aún así en banco, creo que era Bogotá o la vivienda, había solicitado un préstamo y se los habían dado, pues obviamente modificando datos y toda esa cuestión. Entonces, Lo que tenían pasa es que deudas. ahí ya viene un problema de la doble contabilidad y cómo empiezo a engañar a los bancos para poder sacar o incrementar el tema del flujo de caja o incrementar Sí. los activos para empezar a jugar con eso. Y viene otro tema complejo que es el tema corrupción. Cómo las personas naturales empiezan a fastidiar con el tema de a los gerentes de los bancos para poder sacar eso. Miles de problemas con Corfi Colombiana, con el Fondo Premium y una cantidad de cosas que han generado escenarios complejos que terminan y engañando a las entidades financieras. ¿Listo? Sí, sí. Muy bien. Pero entonces, eso es lo que tú has visto, pero ¿cómo generamos ese seguimiento más riguroso? Es que esa fue la que me puso a pensar, o sea, si no lo hacen ahorita, o sea, ¿cómo implementarlo de tal manera, digamos, para
para estar pendiente de esas empresas y que, o sea, que no hagan la fácil, como igual lo puse, como la salida fácil es cambiar su razón social, e inician desde cero y vuelven a hacer créditos, toda la vaina, y cuando se ven colgados, vuelven y hacen lo mismo. Entonces, pues eso fue lo que me puso a dudar. Entonces, Acuérdense que hace unos días hablamos del código de barras que aparece detrás de la cédula, ¿cierto? Si efectivamente eso se fuera a unificar como una unidad de datos, que es el problema que se encuentra, por eso encontramos bases de datos de CIFIN, de Data Crédito, de los bancos, de las entidades del Estado, ¿cierto? O las empresas que son aportantes al Estado. Lo que yo les decía, imagínense donde para usted tener empresa, pues imagino que debe ser como un accionista o como un representante legal y que aparezca el código. Ya, que si usted, que la cédula sea el medio de entrar a cualquier tipo de escenario y que si usted le lee en ese código de barras le diga a usted el semestre en la universidad y debe impuestos y no ha pagado la luz y no ha pagado el gas y eso, porque para tener una unidad de criterio. Pero efectivamente, como simplemente se hacen estudios con papeles que no necesariamente son reales, es lo que usted dice, José. Entonces, efectivamente, el tipo es un empresario que ha quebrado 3 veces la empresa, le coloca un nombre diferente y vuelve y le otorgan un crédito. ¿Listo? Entonces, la restricción tendría que ser un poco más compleja de cómo hacerle un seguimiento a eso. Pero digamos, eso también podría aplicar a algo así como data crédito, ¿no? Digamos, yo no pago como tal, como ciudadano, mis deudas, voy a sacar, así sea un celular, y de una vez me piden cédula, como bueno, no, el puntaje, el scoring no le da. Yo pienso que debería ser también así en el momento de hacer matrícula, digamos, empresas. Eso tiene una realidad, pero entonces, si eso llegase a ocurrir, va a llegar un momento en que la banca en Colombia no puede prestarle a nadie porque todo el mundo será reportado. Por eso salen otro tipo de banco y por eso en Colombia sale algo buenísimo que se llama el gota a gota, que es la cosa más absurda, más ilegal y que empezó a crecer en Chile, Uruguay, Argentina, España, ¿cierto? Ya inclusive Interpol ha cogido un poco de colombianos por esa vaina, pero no es porque presten la plata a un interés caro, sino cómo la cobran, que es lo más difícil. ¿Listo? Que mandan al de la moto y ahí genera una cantidad de inconvenientes. Pero sí debería existir un seguimiento más riguroso, pero la idea debería salir de ustedes. ¿Qué hacemos para? Las auditorías podría llegar a ser una opción importante en cómo se está perdiendo el dinero. Pero es que, digamos, ahí sí como el cuento, todo es dinero bajo cuerda y puede venir un auditor, puede ser mejor dicho, y la empresa lo transa y el auditor va y dice, no, la empresa está bien. Entonces es que yo creo que primero que todo hay que cambiar como el pensamiento, ese pensamiento, digamos, de todo buscar el lado, la fácil, de mirar la fácil. La viveza, muy bien. Exacto. Entonces, muy pues bien. yo pienso que, digamos, sería más fácil, digamos, así como plantearlo así como la parte del data crédito, porque, digamos, como el auditor, como le digo, profe, o sea, sí o sí el que no tiene precio, o sea, se tuerce o se tuerce, por más legal, por más de que sea. Entonces yo pienso que pues, sería como más fácil así, digamos, el momento que él quiera, o bueno, es que también ahí trae la otra, porque digamos un ejemplo, yo quiebro mi empresa, y digo al profe es mi amigo, yo venga, sáqueme esta razón social a su nombre, y yo continúo, y yo saco los papeles y todos los préstamos. Entonces, es que es algo complejo, digamos. Perfecto, ese es el mismo testaferrato que hablábamos antes. Testaferrato se escucha por los narcotraficantes, pero también encontramos donde muchos padres, muchos tíos, muchos familiares para evitarse impuestos le colocan una vivienda a cada uno de sus familiares, ¿cierto? Para evitar una cantidad de montos y cosas y características y transacciones para soportar eso. Entonces, simplemente el tema también arranca con algo cultural y esa es una muy buena respuesta, José. Muy bien, continúa. Sí, señor. Entonces, bueno, veníamos que era, bueno, la salida fácil, entonces, cambiar su razón social. Son muchas las empresas que deciden evadir e iniciar de nuevo, pero con la propuesta de incentivo se busca precisamente que no evadan, sino que al contrario continúen con sus actividades y puedan cubrir sus deudas, digamos, con el Estado, lo que tengan pendiente, y asimismo sería más viable disminuir, digamos, que todo el mundo pagando, todo el mundo, o sea, poniendo la cara como tal, podríamos disminuir y, ¿por qué no? Pues eliminar, digamos, algunos impuestos que son innecesarios, lo veo así. Digamos, es una parte. La otra que yo, pues, la veo así como... Pero muy bien. ¿Qué es un impuesto innecesario? Pues, digamos, un impuesto innecesario lo veo yo, digamos, como un ejemplo, pues, para mí, ¿no? Digamos, para mí como ciudadano, digamos, el 4 por mí, uy, no, eso para mí me afecta mucho. Porque cada vez que yo haga una transacción así sea la que sea, me están descontando. Entonces, pues, es mi dinero y que me descuenten por usar mi dinero, no me parece.
digamos, sería como Lo complicado del 4 por 1000 es que eso arrancó como el 2 por 1000, ojo pues, y eso fue para una ayuda a los bancos. Esa fue la que sacó Pastrana, ¿no fue? Perfecto, y eso fue para ayudar a los bancos porque en algún momento los bancos estaban complejos y salió ese dinero y se dijo que iba a ser por un periodo determinado. Después ya no fue el 2 por 1000, sino el 4 por 1000 y se utiliza para otra cosa. Pero el contexto natural es que en ese momento no una bebeduría que le dijera efectivamente, bueno, ya los bancos están generando, ustedes me hablaron de unos artículos donde se manejaban 39.000 billones de pesos de utilidad de los bancos, ¿cierto? Porque esa plata no se la devuelven al Estado. Y así efectivamente el impuesto se puede bajar del 19 a cualquier otro valor. Pero eso nunca pasó. Muy bien. Profe, Señor. qué pena interrumpo a José, ya que estamos hablando del tema de ese 4 por 1000 que fue provisional para ayudar a los bancos. Eso fue provisional de por vida. Así sí, fue. Inicialmente fue provisional. Ahora tenemos que pagar en impuestos, pues, los bogotanos, 1.7 billones bueno, 1 billón de pesos para recuperar Transmilenio. 1.7 billones para recuperar Transmilenio. Correcto. Y pues cuando ellos tienen sus ganancias, que están en pleno, ahí eran empresas privadas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué los privados Pero no yo responden creo, por eso? estudiando desde el inicio del Transmilenio, yo creo que Transmilenio nunca da utilidad. ¿No? Yo creo que no alcanzó a dar utilidad porque es que las inversiones iniciales, o sea, ¿quién compra cuántos Transmilenios, cuántos biarticulados y articulados habrá en Bogotá? No tengo ni idea. Podría ser una buena consulta. La universidad inclusive estaba trabajando en eso. Yo alcancé a asesorar un par de proyectos, pero no recuerdo. Pero ¿cuánto vale un aparato de esos? ¿Cuánto vale la casita? ¿Cuánto vale montar las tarjetas? O sea, eso es una inversión bastante fuerte. Y en condiciones normales, hace como unos 5 años debería empezar como a llegar a su punto de equilibrio, menos como 7 años, tener su punto de equilibrio y empezar a generar rentabilidad. ¿Cierto? Porque es una asociación que se hace con el Estado, como si fuera un consorcio. Pero la estructura natural es cuando van a empezar a recibir, ¿cierto? Tienen que hacer reinversiones, nuevamente todos los buses. ¿Cuánta platica se pierde el que no paga? El que se vuelve ese cuento. ¿Cuánta platica vale el que lo agarra piedra y todo ese cuento? Ahora, que el negocio estuvo mal estructurado, sí, porque es que ese biarticulado rompe la vía, pero la vía es privada. Eso es una cosa rarísima. Entonces, si se hace un hueco en la Caracas, no lo cobran de los impuestos. Pero se saca su vehículo y se rompe la calle, se le cobran un peaje. Entonces, el modelo económico estuvo mal planteado, pero lo que le digo, yo pienso que como tal Transmilenio que ha tenido utilidad, no. Los costos de la gasolina son realmente violentos. De la CPM, perdón, me están corrigiendo aquí. Entonces, eso termina siendo algo muy complejo para la operatividad de ese sistema. Ahora, ¿definitivamente no es rentable? Normal, todos los transportes públicos de metro, digamos que un transporte masivo con semáforos en Bogotá, si eso está muy mal planteado. Un metro en la gran mayoría de países siempre da pérdida. Entonces ahí genera unas complicaciones, pero eso es más desarrollo social. ¿Qué significa? Es una inversión, se paga un tiquete y eso, pero para un mantenimiento, porque el resto es como si lo colocara el Estado, para facilitar a los ciudadanos. Porque si el metro, no sé, tendría que ser tiquetes de 29.000 pesos cada trayecto para que eso pueda dar utilidad. O sea, eso de entrada es una empresa perdida y son todos los metros del mundo donde ocurre eso. Hicimos un estudio violento de los buses de Transmilenio en cada uno de los países y normalmente en todos da una pérdida gigante. Listo, el tema es que sea masivo y mucho más rápido. Transporte masivo, que metan muchas personas dentro de un habitáculo para que tenga una vía disponible solo para ello, porque las ciudades están colapsadas por la movilidad. Pero vuelvo y les reitero, la vía en la Caracas, en cada cuadra hay un semáforo. Entonces, ¿qué transporte masivo y ágil va a ser? ¿Listo? Entonces, eso termina generando una complicación. Pero vuelvo y te repito, Naim, yo no creo que eso haya, repito, es un concepto porque no lo recuerdo. Hicimos una investigación con la universidad, pero hace un par de años, pero no sé si pueda llegar a ser rentable eso. Sigue, José. Listo, entonces, profe, la otra, digamos, como la otra propuesta que puse, como le dije, pues ahí me tiene como... Es que por otra parte también podríamos promover la inversión de empresas extranjeras en el país, brindando beneficios de tributación. La idea es hacer el mercado colombiano más atractivo para el inversionista extranjero,
De esta manera, tener un mejor flujo de dinero, mayor mercado laboral y una diversificación en el mercado de bienes y servicios. Pues, en el momento son muy pocas las empresas extranjeras que quieren invertir acá en el país, pero si promovemos la mano, digamos, bueno, ahí como que me faltó una idea. Pero si promovemos la mano de obra colombiana, para dichas empresas podría tener disminuciones en sus pagos y de esta manera ganaría tanto la empresa extranjera como nosotros. O sea, ellos, digamos, se les se les quitaría, digamos, alguna carga en cuanto a impuestos, ¿sí? Lo veo así, digamos, siempre y cuando ellos vengan, porque, digamos, se ven que hay empresas que dicen, bueno, yo voy a poner allá, pero yo llevo mi personal y toda esa cuestión, entonces, si ellos ayudan acá, más que todo, digamos, ahorita con la cuestión del desempleo, digamos, de los jóvenes, pues también podría ser como una ayuda, como, ¿sí? Digamos, algo así como pasa con los chicos del SENA, que digamos la empresa que recibe a chicos del SENA, entonces tiene como algunos beneficios adicionales, algo así lo vería yo. Bueno, eso es un tema importante, pero voy a colocar el tema de las FARC, sé que es un tema complejo. Viene un proceso de, ¿cómo lo digo? Un mal llamado proceso de paz, ¿bien? Y resulta que para que ese proceso ocurra, entonces vinieron unos desmovilizados y se generó salarios como de 1.800.000 mensuales durante no sé cuántos años y les dan una vivienda. ¿Listo? El costo es muy alto a ese mal llamado proceso de paz, pero hay personas que llevan luchando 10, 15, 20 años en Colombia y no tienen su casa, ¿cierto? Y tampoco tienen un ingreso de 1.800.000. Entonces eso genera una inconformidad social. ¿Listo? Y se vuelve más grande aún cuando aparecen las noticias que un congresista está cerca de 36 o 37 millones de pesos, fuera de que le dan el carro, le dan la gasolina, le pagan los viáticos, toda esa carreta. Entonces, esa inconformidad también genera, ¿cierto? Evitar un pago de impuestos, porque con ese impuesto es que se le paga al carajo esto. Entonces, una manera es empezar a mirarlo. Usted está diciendo que con la inversión extranjera directa, si es que le entendí, vamos a traer empresas extranjeras a Bogotá, ¿cierto? A Colombia, específicamente a Bogotá, lo que hacemos es que si traen su personal, Colombia sí coloca unas estructuras y en eso ha sido medianamente fuerte, donde le dice, bueno, traiga su dinero, pero se queda 20 años mínimo. Donde los cargos altos y medio altos que sean de su país, pero el resto me lo contrata en Colombia. Aunque no ha sido muy exigente en eso porque vienen las empresas extranjeras y solo ofrecen empleos de salario mínimo, que eso es lo que le están entregando a la gran mayoría de colombianos, y los cargos medios y altos se los dan a los de su país de origen. ¿Quién se ganó la construcción del Transmilenio? Una empresa china, ¿cierto? Que ha sido reportada y demandada en no sé cuántos países porque ha cometido miles de errores, pero esa fue la que contratamos nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a contratar? Todos los que van a romper el piso. No sé cómo van a hacer esa vaina, pero los cargos medios y altos van a terminar siendo de empresarios chinos o los personajes que se ganan ahí. Entonces, ahí genera un impacto que no es coherente, porque acá también tenemos ingenieros serios. De hecho, estoy mirando a uno en este momento. Entonces, la característica sí puede tener, tengo profesionales valiosos que podrían aportar, pero no los estamos utilizando. ¿Listo? Para que podamos entender efectivamente eso. Ahora, ojalá la construcción de ese metro no vaya a terminar siendo otro negocio Odebrecht, donde pasemos 20 años con Bogotá rota y que esa vaina no sirva. ¿Listo? Porque que se caiga como el Chirijara al final. Profe, no, una pregunta. Ya condenó esa vaina muy bien. Los costos de guerra que teníamos combatiendo la FARC, entre paréntesis, no tapan ese hueco de los costos que está teniendo darle la casa a esos por ese lado salió una plata, pero ¿y qué hacemos con el poconón de militares que daban bala por allá? Esos no se votaron. O sea, hay proceso de paz, entonces votemos a 10.000 del ejército, no, hay que seguirlo manteniendo. Ahora, por eso digo mal llamado proceso de paz, es que balas seguimos dando. Reinsertados, desmovilizados, bueno, esos son los únicos que dicen, pero los que volvieron a movilizar, bueno, todo ese que ahora se montó las BACRIM y las otras, y las otras, y las otras, y la delincuencia común, y la estacionalidad. Noten que hace unos días, varios días, el presidente dijo, vamos a mandar unos militares a las ciudades, a que colaboren, porque es que un paro de 30 días ya estaba rayando con. Entonces, entre comillas, se cerró un problema, pero se cerraron como 25 más. Que la calle del Bronx no existe. ¿Qué hicieron con los personajes que estaban ahí?
Adiós, lo sacaron, Lo ¿no? regaron por toda la ciudad. Perfecto, entonces ahora lo que hicieron fue repartirlos por toda la ciudad para que no se vean tanto. Eso no es que los habían llevado por allá, digamos, a pueblos aledaños a Bogotá. Entonces, También se generó todo ese tipo de temas y esos alcaldes contrataron buses y los devolvieron. O sea, están regados por todo lado. Hace unos años, cuando fue el presidente Bill Clinton, hace varios años que fue a visitar Cartagena, simplemente un recorridito del aeropuerto a donde iba el centro de convenciones, pintaron las casas que se estaban cayendo, las pintaron derechitas para que ópticamente el man las viera bien y no solucionaron nada. Entonces, eso es de risa, eso es complejo. Los que estaban ahí indigentes lo recogieron como por 3 días y cuando se fue el man, pues soltaron todo otra vez. Pero no hubo un contexto social importante o natural importante. Sin decir que solo el gobierno nacional o el gobierno local debe hacer algo. La sociedad también debería hacer algo. ¿Listo? Porque entonces el familiar suyo que está por allá en las drogas se lo tiraron al Estado. Eso también hay que organizarlo de alguna manera. ¿Listo? Muy bien. Continúen. Profe, pero por ejemplo, digamos que en el Bronx, a eso sí o sea, de allá del Bronx los separaron a todos y nunca volvió a pasar nada. O sea, realmente está todo distribuido en Colombia o en el país. Sí, pero hay que construyeron un parque, el Renacimiento, no sé qué cuento, pero efectivamente, bueno, lo que pasa es que, señores, es demasiado costoso reinsertar, valga la palabra, ya que estamos hablando de guerrilla, a un personaje que estaba en la calle. Eso vale mucho dinero y no es una prenda de garantía que no vaya a reincidir. Entonces eso vale mucho dinero y Colombia no tiene dinero para eso. Aunado a una población flotante de casi 2 millones de ¿cómo se llama? De venezolanos tal vez, que generan un impacto bastante fuerte y nos genera un impacto a la economía. Yo pues. Profe, es que cerró el BIC. Ok, bien. ¿Cuántas, aquí se generó un debate escuchando la clase aquí, los compañeros de la clase, ¿cuántos congresistas debería haber? La mitad o menos de la mitad. Uno por cada departamento. Perfecto. Pero si lo cerramos terminaría siendo una dictadura. Uno por departamento podría llegar a ser una buena idea, pero efectivamente encontramos que el personaje de Chocó es de Medellín. Efectivamente que tenga una estructura, que tenga una naturaleza, que tenga todo un componente para que funcione. ¿Listo? O quedaría el mismo partido político siempre, una cosa así. Excelente, excelente. Entonces ahí tendríamos que mirar una cantidad de características porque el partido político es lindo, pero yo tengo que pelear es por la necesidad de mi departamento para que efectivamente funcione de alguna manera que sea más importante. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿La monitora no volvió a entrar? ¿Nunca? Bueno, Tati, tú vas a colaborarme mientras ella me dijo ayer que tenía problemas de conexión y que el computador. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Sebastián ya llegó? Sí, profe, ya me estoy conectando. Listo, muy bien. Entonces prepara lo de la tarea y la otra parte que es lo de los impuestos. Angélica, ¿ya te desocupaste? Voy en camino, pero puedo presentar. No, relájate que se escucha un poco más. ¿Listo? Muy bien. Hola. Perdón, ¿me escucha? Ahí se escucha mejor, dale. Dale, Angélica. Cerraste el micrófono. Sí, ¿puedo presentar lo que tengo de los indicadores? Dale, flaca, claro que sí, dale. Yo lo puedo enviar a alguien del grupo que me haga el favor, es que desde el celular no me deja. Si quieres, yo te lo comparto. Y ya te lo envío, Fanny, gracias.
Te lo envié por WhatsApp, Fanny. Ya lo estoy descargando. Listo. La primera, esta hoja. Listo, coloca la parte de arriba, por favor. No, es la segunda hoja. Esa está bien, gracias. Bueno, no, la otra. Por favor, la que dice sesión 6. Por favor, mil gracias. Ahí estaría bien. ¿Puedes subir un poquitico, por favor? Gracias. Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Fue, bueno, el tema que escogí para poder realizar lo de los indicadores. Me concentré más que todo en el consumo de alcohol. Decidí realizarlo por el rango de edad, teniendo en cuenta una encuesta realizada por la DAN en el 2020. Entonces, nos indicaba que el 84% de los colombianos entre los 12 y 65 años han consumido en algún momento de su vida bebida alcohólica. Me basé en los datos primero de los habitantes, datados en ese año. Nos indica que en Colombia en ese momento era de 50.3 millones de habitantes en Colombia y determiné que ese 80% lo aproximé, era 40 millones. El 80% de la población colombiana consume licor, es lo que veo hoy. Sí, y eso representaría 40 millones, teniendo en cuenta que el 100% son 50.3 para el año 2020. Claro está. Ok, y el primer rango es de 12 a 17. El rango más alto es de 18 a 24. Sí, entonces ahí se determinó por rangos de edades, sí señor, de 12 a 17 años, de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44 y finalmente de 45 a 65 años para cumplir pues el dato que se encuentra en color azul. Pero entonces espera que me perdí. El 21% de 12 a 17, el 40 de 18 a 24, el 18 de 25 a 34, el 15 de 35 a 44 y el 6% de 45 a 65. Ese es el 100% de esos 40 millones. Así lo entiendo. Sí, es correcto. Así pues me resultó un poco más fácil entenderlo a mí y poderlo representar. Perfecto, entonces eso significa que es un subindicador de los 50.3 millones de colombianos que hay. Así es, ¿cierto? Diga sí. No. ¿No? Entonces quítele un punto a esta nena. Era sí, porque el 100% serían los 50.3 millones de colombianos. Sí, pero ahora estos 100% serían los 40 millones de colombianos. Perfecto, entonces este sería el subindicador. Sí, señor. Excelente, muy bien. Ahora sí, Tatiana, póngale un punto a Meli. Muy bien, y entonces. Bueno, entonces a partir de esta tabla yo realicé la siguiente gráfica. Sé que generalmente se acostumbra a realizar lineal, pero no sé si solamente a mí o a alguno de mis compañeros les resulta más fácil la interpretación de esta manera, donde puedo tener pues más clara de pronto esos picos que se presentan de acuerdo a una tabla de información. El análisis que pude determinar, bueno, aunque en el enunciado nos indican que el 84%, aproximadamente 40 millones de habitantes de los colombianos afirman haber tomado alcohol en algún momento de su vida y que de esas personas el 40% se registran entre los 18 y 24 años y un 21% entre los 12 y 17 años. En este sentido, interpretamos que la mayor demanda se encuentra evidentemente en estas edades, donde las personas inician una etapa de experimentar con alcohol y, bueno, otras sustancias. Además del libertinaje como universitarios, que es de pronto lo más común. No obstante, hay un 15% que datan en la edad de los 35 a 44 años, que no es un porcentaje alejado de los datos. Ay, gracias. De los datos previos. ¿Usted está en la calle? Estoy en el Transmilenio. Miércoles. Bueno, termine y guarde eso porque le van a robar eso. Bueno, hágale pues. No, termina rápido. Bueno, hágale pues. Sí, señor. Okay. Lo siento. ¿Dónde yo? De los datos previos nos indican que las personas mantienen un activo nivel de necesidad por este producto y por ende son el principal foco público objetivo de estas empresas o compañías distribuidoras de alcohol.
Bueno, y entendiendo esos porcentajes, entonces, ¿cuál sería su nicho de mercado para vender alcohol? ¿Cuál sería mi qué, perdón? El nicho de mercado para vender alcohol. Con esta información, ahora no es que esto es una universidad, ¿no? Entonces, esto está siendo grabado, no Pues vamos el a nicho tirar de los evidente, niños. ¿Cuál? el nicho de mercado pues, está entre más que todos los jóvenes, entre los 18 y 24 años. Como pues yo interpreté, son más que todas las personas que pues de pronto están apenas iniciando a experimentar o tienen Pero, como pero, necesidad de estar. pero mira una cosa, perdón te interrumpo, es que yo no estoy hablando acá que el ejemplo es el indicador que estamos manejando acá de consumo de alcohol, ¿cierto? Pero la característica es nos falta un instrumento más, identificar qué tipo de licor se toma en cada uno de los rangos para saber cuál va a ser el nicho de mercado y de qué producto. ¿Clarísimo? Pero, profe, según lo Señor. que yo entiendo ahí, lo que dice son personas que han probado el alcohol, no que son consumidores habituales. Sí, pero por el conocimiento de otras investigaciones, el que lo han No, probado sí, o sea, normalmente. no, exacto, sí, a eso es a lo que iba, que por decirlo así, entre los 18 y 24 años le dan la primera dosis y ya de ahí en adelante pues se queda enganchado, pero son dos encuestas completamente diferentes, porque una cosa es decir a qué año yo probé el licor y otra cosa es con qué frecuencia yo consumo licor y qué edad tengo en ese momento. Perfecto, pero la característica, Sebastián, muy bien. Si tuviéramos un contexto de nicho de mercado a mirar ahí, pues tomaríamos efectivamente del 12 a 34, que es la mayor potencialidad entendiendo que faltan muchas más investigaciones referentes a, eso tiene toda la razón. Listo, pero es para que entendiéramos el indicador naturalmente, pero a eso le faltan muchas más estructuras, muchas más encuestas, muchos más instrumentos para identificar qué. Y lo otro, esto puede inducir a otras cosas, como nos lo decía ahorita, se me olvidó el nombre, Angélica. ¿Vale? Listo, Angélica, guarden el celular que van a entrar en Milenio. Listo, amigo Sebastián. Sí, Deja de señor. compartir y Sebastián, cuéntanos pues la tarea. Yo lo que hice fue tomar en cuenta del Ministerio de Energía el precio de la gasolina en dos periodos diferentes. Uno de ellos fue pues en diciembre del 2020 y el otro, el precio de la gasolina en diciembre del 2019. Muy bien. Aquí pues evidentemente pues tomé algunas de las ciudades que hay en el país, por decirlo así, las más representativas, y vemos de que hay una variación tanto en el precio de la gasolina como en el ACPM. Como pues el 2020 fue tan caótico para todos, vemos acá una relación negativa en cuanto al precio que tuvo la gasolina en esos dos periodos de año. Espera un momento, no, deja un momento las tablas, por favor. Me estás diciendo que la comparación es que bajó 1.354 pesos la gasolina en Bogotá. ¿Eso En es lo que entiendo? Bogotá, O sea, exacto. perfecto. En el periodo de diciembre del 2019 y en el del 2020, debido a la crisis mundial, en Bogotá hubo una disminución de 1.350 pesos con respecto a la del año 2019. Eso es lo que a grosso modo dice en este recuadro, por decirlo de alguna manera. Pues acá en esta gráfica es que no la pude graficar de la manera que quería. Sin embargo, pues gráficamente uno interpreta mejor los datos. Uy, parece que esta vaina se movió. Entonces vemos que en ciudades fronterizas, como lo es Pasto y Cúcuta, el precio del crudo disminuye, teniendo en cuenta de que para el 2020 hubo una diferencia. Miércoles, creo que acá invertí los valores. El azul es el no, sí, el azul es el 2020 y el naranja es el 2019. Profe, no se le escucha lo que está diciendo. Está trocado, pero dale que el contenido puede llegar a ser pero están como trocados los colores. Sí, eso me estaba dando cuenta que se me trocaron las barritas. Porque sí, evidentemente para el 2019 el precio del combustible está demasiado alto. Pero lo que quería era hacer que esta barra
estuviera acá para representar esa diferencia que hay. Pero pues por cuestiones de numéricas, como son valores negativos, me los muestra en el eje. Una manera hubiera sido colocar una línea del precio del 2019 y otra del 2020, en una línea, para mirar una línea de tendencia y comportamiento. Pero está bien, ¿listo? Es para que, o sea, que la gráfica nos ayude a poder hacer el análisis. Entonces, esta gráfica, a grosso modo, nos quiere decir que en diciembre, como no hubo tanto consumo del combustible, del crudo como tal, las ventas se fueron al piso y eso generó que como nuestra economía se basa en la extracción de minerales y de la producción del crudo, pues podemos hacernos una idea de que esa disminución, cuánto nos representó para la nación. Porque tengamos en cuenta de que esto fue un comportamiento a nivel nacional. Y si nosotros vendemos el crudo y no se vendió, ¿cómo afectó nuestra economía en términos generales? Claro. Entonces yo lo que quería era aterrizar como esa idea tomando en cuenta solo ese mes, solo que en la gráfica no me salió tan bien como yo pensaba. No entendí lo que pasa en Pasto y Cúcuta cuando no es negativo sino positivo. Irónicamente el precio de la CPM subió allá. En esas ciudades subió, porque lo único que se movían eran vehículos de carga y la gran mayoría de los vehículos de carga se mueven es con diésel. Pero no lo miremos tanto irónicamente, sino miremos los precios del producto. De los más bajos es en Pasto y Cúcuta, ¿cierto? Comparados con el resto de departamentos. ¿Listo? Entonces, de pronto allá los descuentos no fueron tantos o simplemente ese aporte, porque eso fue un alivio. El gobierno decidió que se bajara como 1.500, 1.800 pesos. Yo no recuerdo cuánto. Pero es que en realidad pienso yo que ni siquiera fue un alivio. Fue como por no quedarse con todo ese crudo almacenado y que se siguiera devaluando más. Y si Entonces se queda quieto, buscó se la pierde, manera ¿no? de promoverlo para que la gente lo usara. Pero aún así, con todas las restricciones que habían, cómo se podía aprovechar ese gangazo del gobierno. Ay, eso es verdad. Eso sonó loco. Bueno, muy bien. Dele pues con su gangazo. La disminución de los... Muy bien, ahora la disminución de los impuestos. Pues a eso espéreme un momentico, pues le eché mucha cabeza y la verdad, creo que de una manera inmediata no se puede hacer la disminución de los... ¿Sí se ve el Word? No. No, señor. Espéreme un momento. Considero que es muy difícil el disminuirlo, sencillamente porque, como hacemos muchos colombianos, ¿no? Me meto en una tarjeta de crédito para cubrir una deuda, pero a la larga termino metiéndome en una más grande que tengo que buscar la manera para cubrir. Entonces, pues sí, suena muy idílico decir que apoyemos el agro, que apoyemos ciertas fortalezas que como nación tenemos, que entremos en una buena distribución del presupuesto nacional, que tanto que el cinismo del gobierno nos habla de austeridad, de tributar, de apoyar a la nación, pero ellos son los primeros que dicen, no, es mi derecho tener este sueldo y por la Constitución, ahí sí se acuerdan de la Constitución, no es permitido que me lo disminuyan, pero a la persona, clase obrera, sí le dan duro y ni siquiera son capaces de aumentarle un poco más el sueldo para dignificar su labor. Entonces ahí es donde surge cierto inconformismo con el gobierno. Y pues bien, Sebastián, pero para un segundo. Ojo, pues que el gobierno tiene que negociar con la empresa, porque usted me está diciendo subámosle el salario mínimo, y ahí yo no estoy agrediendo al gobierno, sino a los empresarios. Si el empresario se ve directamente afectado, lo que va a generar ese efecto de subir el valor del salario es generar desempleo, porque la rentabilidad de los empresarios pues no se va a modificar. Pero, profe, con todas las prebendas que le ha dado el gobierno a la inversión extranjera y a todo este tipo de cosas, la reactivación económica no va por buen camino. Para nada. Y eso que la parte financiera, los bancos y todo esto, son los mayores beneficiados de este tipo de reformas
que buscan incentivar el fomento del empleo. Pero fíjese lo que están haciendo ahorita los bancos. Bajo la estrategia de acercarse más a su cliente, están tercerizando el servicio. Entonces ya no están necesitando ni de oficinas, ni de cajeros, No, ni nada de nada. eso, sino simplemente cumplen con pagarle una pequeña comisión a un pequeño vendedor, a una pequeña tienda, para que sea él el que se encargue de recaudar los dineros de los préstamos y demás. Claro. Entonces, tampoco es que las reformas y esas prebendas que le dan a los grandes empresarios estén funcionando del todo. Mire, Muchas Sebas, empresas al ser grandes están... empresa, perdóname, al ser empresa privada, por ejemplo, Bancolombia, contrató un poco niñas en Medellín que son las que manejan el call center. Entonces, toda llamada que usted va a hacer a Bancolombia termina tercerizada allá. Sin embargo, eso es de un escenario benéfico para Colombia cuando hablamos de inversión extranjera directa. Resulta que vienen muchas multinacionales a montar call center en Bogotá específicamente, ¿cierto? Por el tema del acento, ¿cierto? Para que pues, se pueda entender y también genera empleo. Lo que pasa es que, ¿qué tipo de empleo estamos generando? El del salario mínimo, lo que yo les decía anteriormente con el ejemplo que colocábamos, creo que fue con José, con el tema del metro. Vamos a contratar la mano de obra colombiana de salario mínimo y en los cargos medios y altos del país que tiene concesionado la estructuración del metro o la inversión extranjera. Deberíamos colocarle una política un poco más interesante para que se utilice no solo la mano de obra raza colombiana, sino también los profesionales, para que haya trabajo también para nosotros. Pues Esa es que, sería como una profe, estructura. Sí. nomás mire lo que le está pasando a los Estados Unidos. Ahorita una buena cantidad de... O sea, todo lo que hizo grande a Estados Unidos ya no está. Por lo menos Coca-Cola ya no tiene sus plantas en Estados Unidos, las tiene en el extranjero. Sí, lo que usted dice es muy cierto. Sale mucho más barato producir afuera que producir adentro de Estados Unidos por todos los Excelente. aranceles que genera. Harley Y es, Davidson, que es una sí. marca insignia de los americanos, ya no es americana. General Motors también tiene una cosa Creo que, compleja ahí. sí, creo que fue General Motors o la Ford que fue adquirida por Toyota Ujú. y ya no está funcionando en Estados Unidos. Y Perfecto, pero entonces, ahorita, pero toda la característica es que yo envío mi proceso productivo a un país donde la nómina sea muy económica. ¿Cuál es la característica? Cerca del 65 al 70% del precio de venta de un producto lo hace la mano de obra. sí, profe, Colombia termina siendo costosa en mano de obra. Hey, entendiendo todas las necesidades que yo solo estoy hablando de país frente a la competitividad internacional. Con eso no estoy diciendo que le bajen el salario, no sé. Le voy a no, colocar un sí, ejemplo, Sebastián, a ver si armamos un debate de 5 minutos para poder llegar a mi casa por el tema pico y placa. Pero mira una característica. ¿Usted estaría de acuerdo que el salario mínimo se lo dejaran a los empresarios y que no fuera una charla con el gobierno? La pues pregunta es es que el para todos. gobierno, pues es que el gobierno no es que ayude mucho al colombiano, ¿no? Pero pues tampoco el empresario va a buscar pagar más por algo que sabe que puede conseguir en menos precio. En Perfecto. Entonces yo le especial, diría una cosa. Repito, es un ejemplo para que hagamos una dinámica aquí financiera. Si yo fuera el empresario, mejor dicho, le devuelvo la pregunta. Sebastián, si el colegio fuera suyo, ¿cuánto se le paga? ¿Cuánto sería su salario mínimo si el colegio fuera suyo? si el colegio fuera mío, pues es que eso depende de muchos No, factores. no, no, Uno no, de ellos, no, 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 no no, le pues demos vueltas, sino obviamente porque la pregunta va a ser para todos. Sebastián, ¿usted cuánto pagaría de salario mínimo? salario mínimo Si por, usted yo fuera, pagaría por habilidades adquiridas, por conocimientos por favor, técnicos. regáleme un valor, Sebastián. ¿Cuánto sería su salario mínimo? Para el cargo más básico, Sí, digamos personal del aseo, sí, para mí no debería bajar de 1.100.000. perfecto. Para José, 1.250.000. perfecto. Para Tatiana, 1.200.000. deja de compartir un segundo, Sebas, por favor. Para Naín, Profe, 1.250.000. perfecto. Lida, 1.200.000. Vanessa, 1.300.000. muy bien. Angélica, 1.300.000. muy bien. Usuario de Zoom, Albeiro. Para vivir en Colombia sería 1.600.000. No, 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 pero ojo pues que no se trata de vivir, sino la pregunta es si usted es el empresario. Porque aquí hay una característica importante. Yo de pronto diría que el salario mínimo que yo pagaría en mi empresa sería 300.000 pesos.
Ok. Bien, pero ahí viene la característica para la argumentación. Fanny, ¿cuánto pagaría? 1.500.000. Perfecto. Ustedes saben que tienen que, para eso, por ley, chao, hermano, por ley, tienen que pagar para fiscales. Entonces, ¿qué pasa con la rentabilidad de la empresa? Pero ojo, pues, que yo no estoy agrediendo al trabajador. Y voy a utilizar las palabras que utilizó Sebastián ahorita de habilidades y competencias. Yo pagaría 300.000 pesos. ¿Cuál es el problema? Que muy pocas personas de calidad irían a trabajar a mi empresa. Por consiguiente, mis productos no serían de calidad. Entonces, a la primera oportunidad que el empleado que está conmigo por 300.000 le ofrezcan 305.000, pues él se va. Y cuando esté en la empresa de 305.000, va a la de 400 hasta que llegue un tope de salario mínimo que sea el ideal para. Por eso las respuestas que me dan ustedes pueden llegar a ser un poco complejas desde el escenario financiero. ¿Qué necesito que piensen ustedes? ¿Cuál debería ser su salario mínimo? No el del personaje que está al lado. Mi salario mínimo, yo la verdad interpreto que puede estar entre 12 y 15 millones de pesos. El mío. Y para eso, entonces, uno se prepara, uno desarrolla, uno genera tal actividad o la otra. Porque le estamos cargando el peso al gobierno y le estamos cargando el peso a la empresa cuando el peso debería ser de ustedes. Sus habilidades y competencias están para que se ganen cuánto. Cosa diferente que sería, ¿será que hay una empresa que puede pagar lo que yo pido? Y simplemente los quito de esa casilla y los pongo a que efectivamente busquen y peleen por su salario mínimo, pero no busquen que una empresa incremente el salario mínimo porque eso va a generar un impacto dolorosísimo en la economía, entendiendo todos los problemas. No estoy diciendo que Sebastián no tenga la razón, pero el tema es si a un empresario le suben el sueldo, ese personaje despide personas. Ah, que conozco el caso de Krebs, que conozco el caso de Arturo Calle. Sí, serán muy pocos los escenarios pero si esto es a largo plazo, la respuesta va a ser inmediata. Arturo Calle ya trae el 51% de lo que vende, ya es importado. Porque no aguanta con el tema de la mano de obra. Entonces, miren que la respuesta mía no es literal, listo, subamos el salario a 10 millones de pesos. Porque el tiquete de Transmilenio se dispara a 1 millón, porque la comida se dispara por miles de vainas y tiramos por la borda todo el esfuerzo que se ha generado de Banco de la República cuando ya no es, que no pertenece estructuralmente al gobierno. Los políticos que han desarrollado alguna estructura que ha sido ideal para Colombia, ¿cierto? Y el fracaso gigante que es el tema de la corrupción y otros escenarios. Entonces, señores, dejo este temita abierto acá, les pido solo un permiso, si no, no alcanzo a llegar pues a mi casa, pero la característica es, quiero que arranque el tema de debate mañana con lo siguiente. Ojo pues que no perdemos el escenario del análisis financiero. ¿Listo? Mañana no, yo les dije que mañana no estoy, el lunes. La característica natural, ¿cuál es? Necesito que me digan con un argumento cuál sería su salario mínimo y por qué. El suyo. No vayan a coger ahora el 1.000.000 de pesos y lo debían entre tantas horas y me dicen, no, una hora mía vale 300, ¿qué? 3.500 pesos. Porque usted se da cuenta de eso, cuando se toma una Coca-Cola se pone a llorar. O sea, se la toma y dice, eso son 2 horas de mi trabajo. Y si se come una hamburguesa, pues son medio día. No sería como la intención, pero el suyo y por qué. ¿Listo? Sebastián hace unos días nos habló de unas actividades que desarrolla en su trabajo, ¿cierto? Lida que no trabaja, entonces yo cuánto cojo un látigo y castigo a su príncipe azul. No se trata de eso, sino cuál debería ser ese salario mínimo y por qué. Pero repito, nada que tenga que ver con las centrales obreras y el gobierno o los empresarios. ¿Listo? Entendiendo, repito, que si hay mucha masa monetaria en el mercado, eso me va a generar inflación y eso a largo plazo me genera desempleo. ¿Listo? Por eso suena muy bien. Uno tiene una manera de pensar cuando es empleado que quiere ganar demasiado, ¿cierto? Haciendo poco. No estoy diciendo que sean ustedes, estoy haciendo un contexto financiero económico. Pero cuando uno es empresario, quiere un personaje de no más de 25 años que tenga 4 maestrías y me cobre el mínimo, que es el otro escenario también bien complejo. Entonces quiero que fusionemos eso para que hagamos un desarrollo. No les voy a decir que quiero un tipo ensayo, ¿cierto? Pero quiero un texto argumentado para que podamos hablar de ese tema. Los invito a lo siguiente. Si hagan su hojita en Word, pero coloquen ítems, viñeticas y coloquen 3, 4 líneas para que los puedan argumentar durante el desarrollo de la clase. Pero no quiero solo 3 viñetas, quiero varias para que hagamos una argumentación bien pertinente para la clase. ¿Claro lo que acabo de decir? Preguntas rápidas, a ver si llego para la otra. Profe, ¿Mañana no hay clase? Mañana tengo, como es el último de mes, tengo un inconveniente. No, eso es chicharrón bravo. Sí, profe, sí. una pregunta, Eso es complejísimo, profe. señor. Respecto al tema que vamos a plantear el lunes,
el salario mínimo, pero es que es complejo porque pues tú estás planteando que lo que crees que nosotros merezcamos ganar. o No, no, nuestro no, sal- no, no, no. ¿Cuál es su salario mínimo? Yo no sé si es por merecimiento, yo no sé si es por deuda, yo no sé si es porque tengo 8 hijos, no tengo ni idea. ¿Cuál sería su salario mínimo? Salario mínimo, El suyo. correcto. Ok. Y Salario mínimo, argumentarlo. no el del colombiano común. No, el suyo. Mi salario mínimo puede ser 10 millones de pesos, argumentelo. Ahora, ¿tiene las habilidades para 10 millones? No sé. Ok. ¿Listo? Esto que dije el viernes yo lo había hablado desde el día 1, creo, con la monitora Tatiana. señor. Mejor dicho, Correcto. Tatiana, tú me defiendes ahí mientras averigua qué pasó con Sofía, por favor. Muchachos, espero haber aportado algo hoy. Preparen muy bien ese contenido. Chao, Sandrita, que estén bien, hasta luego. Entonces, ahí generamos una respuesta que sea, pues, importante. Agréguenle análisis financiero, puede llegar a ser importante. Yo creo que mi salario mínimo es por tanto, por tal cosa. Y si le ponen números y le hacen un indicador, maravilloso. ¿Listo? Entonces tomen el espacio de mañana, tomen el fin de semana y el lunes me muestran una cosa muy interesante. No solo escribir 3 cositas, sino agreguémosle cositas que sean valiosas para el desarrollo de la clase. ¿Vale? Bueno, sí, señor. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Chao, Profe, muchachos. que le rinda, buena Que noche. estén bien. Hasta Gracias. luego. Chao, profe. Chao, que estén bien.